Y esta palabra la he titulado, esta enseñanza de hoy la he titulado las tres esferas de la misericordia. Las esferas de la misericordia. Bueno, ¿lo puedo hacer de manera personal? Claro que sí, lo vimos en el buen samaritano. Él solito pudo hacer misericordia a alguien que habían robado, golpeado, casi muerto, y pudo hacer misericordia. Pero la pregunta aquí es, ¿quién más? ¿Qué otro ente de la sociedad o qué otra institución de la sociedad debe apersonarse de la misericordia? Recuerde que vimos por misericordia que no solamente es sentir, sino que también es actuar. Ajá. Si solamente usted dice, ay, qué pecado, eso no es misericordia, eso es lástima. Y al final, como dijo alguien, la lástima lastima. Entonces, la misericordia es cuando yo no solamente siento empatía por algo o por alguien, sino que también hago algo por esa persona. ¿A quiénes le compete hacer eso? Bueno, la primera institución a quien le compete hacer misericordia es a la familia. ¿A quiénes? A la familia. Yokoi Kenji, me gusta de cuando en cuando escucharlo porque tiene unas verdades tremendas que yo veo que están fundamentadas en la palabra. Y él ponía una diferencia entre hogar y familia. Una cosa es hogar y otra cosa es familia. Y él decía, hogar viene de la palabra hoguera. La Biblia dice, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hogar, ¿sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará del verbo largarse. Entonces no es sano, a no ser que haya sea una circunstancia extrema donde papá, mamá o suegro o suegra estén en una situación de salud delicada, no pueden valerse por ellos mismos, en fin, y toca acoger a papá o a mamá, al suegro o a la suegra, son cosas excepcionales. Pero no es sano que la nuera viva con la suegra, que el yerno viva con el suegro. Eso no es sano, porque el orden divino es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En un gallinero no pueden haber dos gallos. ¿Ok? Entonces Yokoi Kenji decía esta verdad, decía, cada hogar que viene de hoguera pues necesita ponerle leña. Pero si el hogar no entiende el concepto de hogar, sino que se deja guiar por el concepto primero de familia, al final y al cabo no van a poder atizar como deben atizar su propio hogar. ¿Aló? Y a veces ha pasado, discúlpeme que me salga del tema un poquito, pero a veces ha pasado que de pronto cuando llega el momento, algún problema, dificultad, y se dieron cuenta que no pueden convivir juntos, que no es el orden de Dios, sí, que hay una insatisfacción en esa mujer que dice, no, pero es que esto no es lo ideal, vivir con mi suegra muy linda y todo, pero a veces las relaciones mejoran cuando estamos un poco distantes. Bueno. Y entonces cuando ya llega el momento de salir, después de haber vivido con los suegros 10 años, se dan cuenta que tenían compartida la lavadora, se dan cuenta que tenían compartido el hoguera. Entonces la idea es que cada hogar atice, tenga una buena leña, tenga un buen fuego. Y cuando haya buen fuego, entonces qué bueno poder tener la oportunidad de compartir una brasa con alguien de la familia que lo pueda estar necesitando. ¿Hola? Entonces, la primera institución que debe encargarse de la misericordia es la familia. La Biblia dice que el que no cuida de su familia es peor que un incrédulo. En 1 Timoteo el capítulo 5, el versículo número 8, el apóstol Pablo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces es responsabilidad de nosotros, queridos varones, los hombres de este lugar digan amén. No, pero qué tristeza.
la responsabilidad de proveer para la casa no es de la esposa. A usted le mintieron cuando dijeron que es 50-50. No, señor, ese papel nos lo dejó papá Dios a nosotros los varones. ¡Ay, qué bien! Tremendo, porque eran las mujeres las que debieron haber dicho amén. Más fuerte. Sé que están coaccionadas porque tienen su esposo al lado, pero ese papel es para nosotros los varones. Y si dice, si ese varón por pereza, por desidia, no provee para los suyos, en otras palabras Pablo dijo, no le crean a ese cristiano. Es peor que un incrédulo. Y ha negado la fe, dice la palabra de Dios. Por eso yo admiro a esos hombres, hermano, esforzados, valerosos, trabajadores, como decía mi abuelita, que se rebuscan más que gallo tuerto, sí, pero pa'lante con su familia, con su hogar. Aló, tremendo, ¿sí o no? Yo admiro a esos hombres esforzados. Un aplauso para esos hombres esforzados, valientes. Entonces, la idea es que como hay provisión en casa, porque hay un trabajo laborioso, entonces la idea es que cuando hay una situación en la familia, la primera red de apoyo sea la familia. ¿Aló? Saco una abrazo acá, ¿qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo soportar? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Aló? Era una ley para el pueblo de Israel. En Levítico capítulo 25, el verso 25, Dios le dijo a su pueblo, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Imagínate, a ver, ponerlo como en un ejemplo que se me viene ahorita a la mente. A alguien de la familia que en medio de su necesidad le tocó empeñar un instrumento de trabajo. Entonces, ¿cómo hago? Estoy a punto de perderlo. Entonces alguien de la familia dice, no, usted no puede perder su herramienta de trabajo. Entonces venga, miramos, hacemos algo, rescatamos eso para no dejarlo perder, pero la idea es que tú no pierdas tu herramienta de trabajo. No sé si me hago entender. Ok, eso, con eso tiene que ver. Si ustedes han leído la historia de Ruth y Booz, se acordarán que era la ley que el pariente más cercano debía redimir o rescatar aquello que pertenecía a la familia para no dejarlo perder. ¿Hola? Entonces, ahora, cuando digo también que la familia es el primer ente que debe practicar la misericordia, es que, mire acá, usted debe, ¿por qué no empezamos a pensarlo de esta manera? De que su hogar o su familia sea un ministerio de misericordia. ¿Cómo yo en mi barrio, en mi sector, puedo ser de bendición junto con mi casa, con mis hijos, para alguien que en el barrio o el sector lo pueda estar necesitando? Quizás nos vemos rodeados de tanta necesidad que hasta nos olvidamos y decimos, pero tanta necesidad, ¿qué soy yo para poder cubrir tanta necesidad? Y quizá usted se vea como una gota de agua en medio de un océano. Pero señoras y señores, lo poco en las manos de Dios se convierte en mucho. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, la ideal es que usted salga de aquí diciendo, para su familia, para su casa, para su hogar, es como mi hogar y como mi familia podemos ser un ministerio de misericordia en medio de esta sociedad. ¿Aló? Entendiendo que primero hay que proveer para los que están más cerca para después ver más lejos. La segunda esfera o la segunda institución que debe encargarse de la misericordia es la iglesia. ¿La qué? La iglesia, o sea, nosotros, la iglesia local. A mí me llama la atención porque mire acá, cuando Cristo resucitó, estableció la iglesia.
esa iglesia primera, o lo que algunos llaman la iglesia primitiva, los cristianos. En el mundo griego y en el mundo romano, los ancianos, por ejemplo, eran vistos como ciudadanos de tercera categoría. Eran despreciados, abandonados a su suerte cuando ya no podían con su salud. Los enfermos, entonces eran dejados solos, a morir solos, para no ser contaminados de algún virus o de alguna peste. Y su familia los dejaba. Los niños, para los romanos, por ejemplo, si nacía niña, la dejaban abandonada a su suerte hasta que moría esa bebé. O yo les enseñaba hace tiempo que si no veían que eran ciudadanos de categoría fuerte, los mataban, tiraban por despeñaderos a los niños. Era un mundo cruel realmente. ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia en ese tiempo tuviera tanto impacto? Porque aquellos ancianos a los cuales el mundo de ese tiempo despreciaba, los cristianos se encargaban de ir a cuidar. Aquellas personas que dejaban en casa enfermas, porque la familia se iba y decía, no, abandonada a su suerte porque tiene una peste y no queremos morirnos nosotros también. Muchos cristianos iban a cuidar de esos enfermos. Tremendo. Y algunos sí, claro, eran contagiados y también morían enfermos. Otros lograban sanarlos, restaurarlos y rescatarlos. Las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda categoría. Pero el cristianismo dijo, lo que dice la palabra de Dios, que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, que delante de Dios todos tenemos el mismo valor. Por eso muchas mujeres empezaron a ver aún en el cristianismo algo muy atractivo de decir, en Cristo somos iguales. ¿Hola? Entonces la iglesia tuvo un impacto tremendo a causa del hecho de poder ser sal, ser luz y ser influencia en medio de esas situaciones. Esta reunión que tenemos cada domingo, siempre lo he dicho, esta es la charla técnica, pero el partido no se juega acá, el partido es afuera. ¿Aló? Quizá para nosotros como cristianos el día más importante de la semana es el domingo, porque es el día que vamos a la casa de Dios, y no está mal, pero quizás para Dios el día más importante no sea el domingo sino el lunes, porque es el día en el cual la sal sale del salero. Entonces, la primera red de apoyo ante las necesidades debe ser la familia. La segunda red de apoyo debe ser la iglesia local. El año pasado se estuvo haciendo un trabajo y antepasado también, un equipo de trabajo llamado Poniéndonos en sus zapatos. Hicieron labores muy tremendas y muy bonitas. La idea es que poniéndonos en sus zapatos no sea solo de un grupo de 30, 40 personas que muy amablemente hacen esa labor, sino que poniéndonos en sus zapatos sea una tarea de todos. La tercera red de apoyo o la tercera esfera de la misericordia son las asociaciones voluntarias. Personas que aunque no son cristianas tienen un corazón compasivo, o personas no cristianas haciendo equipo con personas cristianas. En fin, gente allá afuera que sin pertenecer a lo público, ¿sí?, a entidades públicas, pero han decidido trabar escudos para ser de bendición para aquel que lo necesita. Asociaciones voluntarias. A mí me alegra ver cuando yo escucho de gente de la iglesia que hacen parte de alguna asociación allá afuera, ¿sí? Están metidos en algo. ¿Y tú a qué perteneces? No, yo pertenezco a esta asociación. ¿Y usted a qué pertenece? No, yo hago parte de la Junta de Acción Comunal del barrio. En fin, están metidos en esa parte. No viven en una cápsula.
A veces un daño que nos ha hecho algo que nos ha hecho gran daño es el egoísmo, de vernos viviendo en una burbuja, solo yo, mis necesidades, mis problemas y todo eso. Pero si vamos a mirar bien allá afuera, hay gente que la está pasando peor. ¿Aló? ¿Y qué satisfacción se siente, aún en medio de que estés pasando por una situación difícil, el hecho de poder ser bendición para alguien allá afuera? Decimos amén a eso. Entonces no podemos ser como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano, que pasamos por otro lado para evitar las necesidades que vemos en la comunidad. Y aquí hago un llamado para cada uno de nosotros, iglesia. Algo clave es el detenernos, observar y escuchar. Mire a su vecino, dígale: deténgase, observe y escuche. A veces vamos demasiado rápidos por la vida, ¿no nos pasa? O demasiado distraídos por la vida, y ahorita en medio de tanta tecnología, y no nos damos cuenta de las necesidades que nos rodean. Y hay gente que piensa, aún pueden ser cristianos que piensan y dicen: suficiente tengo yo con mis propios ahorita para venir a... Esa no es la mentalidad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Hay necesidades allá afuera, hay dolor, hay gente que ha perdido algo o a alguien, enfermedades, gente que está enfrentando divorcios, un anciano que necesita nuestra amistad, ¿aló? Una persona en situación de discapacidad, a un universitario que a lo mejor se retiró por falta de recursos económicos, a una viuda que necesita de alguna manera ser ayudada, un padre soltero, alguna persona que está enfermo terminal, alguna persona que está ingresando en la delincuencia juvenil, en fin, alguna persona que quiere resocializarse y no sabe cómo. Y podría nombrar muchísimas más necesidades que podemos encontrarnos allá afuera, pero que no las vemos porque vamos demasiadamente egoístas por la vida o porque vamos demasiado distraídos. Mire a alguien y dígale: no camines tan rápido entre los pasillos de la vida. ¿Aló? Esas tres esferas son las esferas que Dios ha diseñado para la misericordia. Y si alguien en esta mañana se pregunta: pastor, ¿y el gobierno? ¿Y el Estado? ¿No se supone, pastor, que el Estado es el que debe proveer misericordia para un mundo necesitado? Y la Biblia a mí me dice que no. Que el Estado o el gobierno de turno no es responsable de proveer misericordia. En Génesis capítulo número 9, versículo 6 y versículo 9, no lo vamos a leer, pero anteriormente, escuche esto, Dios diseñó al ser humano, retrocedo, en el tiempo de Adán y Eva, Dios le dio la función de gobernar, de señorear y sojuzgar sobre la naturaleza, no sobre los demás seres humanos. Pero la Biblia dice que después la maldad se multiplicó a tal punto que Dios tuvo que formatear la tierra a través del diluvio. Y cuando sale Noé con su familia del arca, ahí es donde Dios establece el gobierno civil. Y es donde Dios le da al ser humano la facultad de gobernar sobre otros seres humanos. Y el propósito original del gobierno civil es la de proteger. Es la de castigar la maldad y proteger al buen ciudadano. Esa es la única función que Dios destinó para el Estado o para el gobierno. Proteger la vida, proteger la libertad y proteger la propiedad privada. Todos los 10 mandamientos apuntan a estas tres cosas: protección de la vida, protección de la libertad y protección de la propiedad privada.
Dios no creó al Estado para ser benefactor. Porque cuando el Estado se vuelve benefactor, se convierte en un pulpo que le van creciendo más brazos y se convierte en un Estado o en un gobierno todopoderoso. Y Dios diseñó al Estado para que fuera pequeño, no para que fuera grande. Porque entre más grande es el Estado, menos libertad tienen los ciudadanos. Eso es un principio. Entre más pequeño sea el Estado, más libertad tienen los ciudadanos. Le hago una pregunta: ¿por qué la gente se une en sociedades? ¿Por qué la gente vio la necesidad de hacerse en grupos? ¿Por qué? Por protección. Pregunto de otra manera: a los que viven aquí en conjuntos cerrados, ¿por qué te buscaste ir a vivir en un conjunto cerrado? ¿Por la piscina? Te aseguro que hace meses que no la usas. La razón por la cual la gente busca vivir en conjuntos cerrados, la primera y fundamental razón es seguridad. ¿Qué se le debe demandar al Estado? Protéjanos. Pagamos nuestros impuestos para ser protegidos. Cuando el Estado no cumple eso, es un Estado fallido, no importa cuán benefactor quiera ser por otro lado. ¿Hola? Entonces, la tarea de la misericordia, Dios no se la dejó al Estado, se la dejó a las familias, a la iglesia y a las asociaciones voluntarias, quien quiera asociarse para hacer el bien. ¿Está claro eso? Ok, ahora vuelvo a lo que dije en algún momento, porque a veces nosotros, aún como cristianos, somos tan distraídos o vemos tanta necesidad que no queremos ver tanta necesidad porque yo no quiero sentir. ¿Por qué no nos detenemos a observar y a escuchar? Una de las razones es por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que pensamos que hay tanta necesidad que no tenemos los recursos suficientes para ayudar. ¿Alguien le ha pasado? Dice, no, yo prefiero mejor no saber nada. ¿Sí? Pero escuche esta verdad, o lo dije ahora: lo poco en las manos de Dios, Dios lo puede convertir en mucho. ¿Se acuerda cuando había más de 5,000 personas que tenían hambre? Y los discípulos hicieron cuenta y dijo, 200 denarios no bastarían para satisfacer el hambre de esta gente. Pero hubo un niño que dijo, mi mamá me empacó una lonchera, 5 panes y 2 peces, porque sabía que yo me iba a demorar, porque me gusta escuchar las prédicas de Jesús. Entonces, pues si sirven esos 5 panes y 2 peces, pues yo lo ofrendo. Y los discípulos empezaron a menospreciar eso. Pero ¿qué es eso para tan poquito para tantos? Y Jesús dijo, eso es suficiente. Y no solamente todos quedaron satisfechos, sino que dice la Biblia que sobró. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas para taparle la boca a cada discípulo. Una canasta para usted, otra. ¿Aló? Entonces mira acá, no menosprecie ni subestime lo que usted puede hacer, aun con lo poco que usted considera tener. ¿Por qué más nosotros no nos detenemos a observar o a escuchar? No solamente por impotencia, sino también por miedo, porque no sabemos cómo romper el hielo. Yo admiro aquí gente que es, ¿cómo lo digo yo? Que crea puentes, que es entralona. Mi mamá es así. Ella por donde quiera que va pasando hace amigos. No ha pasado una semana y ya todo el mundo la conoce y todo el mundo, doña María Eugenia o pastora o qué sé yo, y toda la cuestión. Cuando mi mamá me invitaba a salir, yo vivía en casa ya con ella, decía, hijo, ¿me acompaña? Yo, no, mamá, yo ya sé que salir con usted es detenerme en cada esquina a saludar a no sé cuántos y quién sabe cuándo volvamos a casa. Así que no, mamá. Entonces, esa es mi vieja, ¿sí? Que va en el bus y ya en 5 minutos ya ha entablado una conversación con él. ¿Cuántos de esos hay aquí? Los admiro. Un aplauso para ellos.
procuro imitar a mi mamá, pero es algo muy especial. Pero hay personas que son demasiado tímidas, que pueden sentir aquí la necesidad de ayudar, pero que no saben cómo romper el hielo. Quizás dicen, es que no quiero avergonzar a esa persona, o no vaya a ser que yo diga algo mal y resulte hiriendo a esa persona. Escuche esto, no solamente debemos ayudar si nos llaman a ayudar, debemos ofrecernos a ayudar. ¿Aló? Nuestro trabajo es acercarnos. Dígale eso a su vecino, dígale, ese es nuestro trabajo, dígale, acercarnos. Entonces a veces vemos la necesidad y lo que hacemos es retirarnos. Y Dios no nos llama a eso, nos llama como el buen samaritano a acercarnos. Entonces, a quienes inicialmente vimos como extraños, podemos llegar a un punto de tratarlos y tenerlos como contactos. Después ya no son solamente contactos, ahora son conocidos. ¿Y por qué no más adelante? Como amigos. Los que en un momento fueron extraños, ahora tenerlos como amigos. ¿Aló? ¿Creen ustedes que esto es importante para un cristiano? Es básico tener una actitud de cortesía hacia el prójimo. En Filipenses capítulo 4, el versículo número 5, el apóstol Pablo aconsejó esto y dijo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Otra versión dice, la TLA dice, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. ¿Sabe qué sería muy triste? Que usted en el barrio no fuera, o en su familia o en el barrio, no sea conocido por su amabilidad, sino por su Hace años escuché un predicador llamado Alfredo Zambrano, y él contaba de un hombre que asistía a una iglesia, y un día otra persona se le acercó otro cristiano se le acercó y le dijo: yo te voy a pedir un favor, le dijo, yo te voy a pedir que dejes de dar mal testimonio. Y ese cristiano así: ¿por qué mal testimonio? ¿Usted cuándo me ha visto a mí tomando? ¿Usted cuándo me ha visto a mí por ahí con una vieja? ¿Usted cuándo me ha visto? Y entonces el otro cristiano más amable le dijo: no, yo nunca lo he visto hacer eso, pero déjeme decirle que usted no tiene una buena actitud. Y aquí la Biblia nos llama a ser corteses. Sonría, salude, rompa el hielo, arriésguese a que usted salude y no lo saluden. ¿Aló? Abra espacios, abra camino, abra puentes, construya puentes. ¿Aló? Pero no puede ser que el cristiano, usted como cristiano, sea conocido en su familia como el más agrio. Usted sea conocido en el barrio como el más agrio, como el problemático de la cuadra. No puede ser eso. ¿Hola? Entonces a veces nosotros nos escondemos por miedo al rechazo. Y eso fue causa de la caída de Adán. En Génesis 3:10 dice que él se escondió. Le dijo a Dios: tuve miedo y me escondí. Entonces usamos capas para esconder nuestros temores, porque tenemos miedo a ser rechazados o a que nos confronten. Algunas personas usan la capa de la timidez y poco hablan. U otros pueden usar la capa de hablar mucho, pero en realidad, están ocultando allí sus miedos. Permítame cerrar diciendo o preguntándole: ¿cree usted que cuando nos disponemos a ayudar a nuestro prójimo podemos correr riesgos? Sí. ¿Pero podemos asumirlos? Riesgos de ser rechazados, riesgos de ser ridiculizados, riesgo de ser malinterpretados, pero no podemos dejar de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Los discípulos vieron una necesidad y le dijeron a Jesús: Jesús, la gente tiene hambre. Y Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Es por eso que una de las acciones básicas que hacemos aquí
es que en domingos como hoy, que celebramos el Día de la Generosidad, no solamente participamos de la cena del Señor, conmemorando la generosidad del Padre al enviarnos a Jesús, sino que animamos a la iglesia a traer algo de la canasta básica, arroz, lenteja, lo que sea. Yo retomo lo que un pastor predicador decía qué bueno es que el ver que nos sentamos a comer a la mesa con Papá Dios, pero también nos acordamos de la mesa de los que necesitan. Termino diciendo esto: es un llamado de Dios a que su familia, a que nuestros hogares se conviertan en un ministerio de misericordia. Un llamado a la gentileza, y que en nuestra familia o en el barrio nos conozcan por ser corteses y por tender puentes. ¿Decimos amén a eso? Un llamado a que como iglesia local nos podamos unir y hacer todos un ministerio de misericordia y poder ser de bendición para esta sociedad. Y un llamado a que cuando usted escuche de asociaciones, ya sea permanentes o temporales, para hacer de bendición a alguien o a algún sector, podamos unirnos y podamos hacer fuerza.